Bienvenidos a Conexionistas, yo soy Armando Reigadas y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre migración y mujeres. Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigos de Conexionistas, gusto en saludarlos. Hoy tenemos otra vez una experiencia internacional y ahora sí nos vamos a un país muy interesante, pero más allá de lo que el país representa, tenemos la oportunidad de hablar con Pilar Moreno. Pilar es una profesionista mexicana, una migrante calificada que hace ya más de 2 décadas va a Italia y hace su vida orgullosamente representando a México en varios foros. Y Pilar, gracias por estar con nosotros, por regalarnos un poco de tu tiempo. Quisiéramos explorar, ¿no? Cómo tú como mujer, como profesionista calificada, como le llamas, ¿no? Has enfrentado el desafío no solamente de armar una vida en otro país, en otra cultura, con otra lengua, sino además como mujer. Pilar, bienvenida. Muchísimas gracias, de veras les agradezco muchísimo por esta invitación y es un honor estar aquí con ustedes. Pilar, cuéntanos un poco de tu vida, de tu experiencia. ¿Qué es lo que te hace estar en Italia y cómo está el espacio profesional, el ambiente profesional para mujeres como tú, ¿no? Que llegan a un país desconocido? ¿Cuáles son los retos que has enfrentado? Mira, realmente ha sido una experiencia, yo diría, muy rica, muy interesante. Digamos, llegué a una edad joven, tenía más o menos 24 años. Yo ya tengo aquí en Italia un poco más de 27 años. Ok. Llegas antes que nada llegué que me acababa de casar con un joven italiano, ¿no? Entonces ya llegas con un primer inicio de, digamos, de una cuestión familiar. Pero es Ujú. normal, cuando llegas aquí, pues llegas con la emoción de poder iniciar un nuevo estilo de vida y enfrentarte a los que son los retos también del punto de vista del trabajo. Desde ahí empezamos. Probablemente yo venía ya de una experiencia de trabajo. Había tenido la oportunidad antes de venirme aquí a Italia de seguir tuve 2 o 3 experiencias de trabajo interesantes en 2 secretarías en el sector gobierno y también desde el punto de vista de la formación, trabajando en la universidad en la Ciudad de México, ¿no? Cuando llegas aquí, tú piensas de tener tu perfil, de tener todos los conocimientos necesarios para poder enfrentar desde el punto de vista profesional, por así, nuevos retos. Y te das cuenta uno de que al no existir los acuerdos debidos entre los países para el reconocimiento de los títulos de estudio, desde ahí Ujú. te encuentras con un primer problema. Prácticamente es a veces desalentador. Yo estoy hablando de esos tiempos cuando me tocó llegar. Es desalentador llegar y ver que a lo mejor los 4, 6 u 8 años que hiciste, porque pues además de la licenciatura yo hice una maestría en sociología, no digo que prácticamente no tenían valor, pero te encuentras que puede ser eh, que para obtener todo ese proceso de reconocimiento se necesitaba muchísimo tiempo y era casi mejor volver a hacer los estudios o en su caso tener la posibilidad de inscribirte. Ese fue el primer reto con el que yo me encontré, ¿sí? De que no había lo que era la reciprocidad de los títulos de estudio en ese tiempo. No digo que esté reconocido al 100, se han logrado avances en ese campo, no solo con Italia, sino también con otros países, ¿no? Después de ahí en el momento que te empiezas a inserir en el mundo del trabajo, yo tuve la oportunidad de inserirme en un mundo que era completamente distinto al mío. De ahí empezó el reto. Yo empecé a trabajar en un sector que era el del Communication Technology. Cuando yo entré en ese sector, sinceramente, por los primeros, yo pienso, 15, 20 días, yo continuaba a preguntarme qué es lo que hacía yo ahí en ese sector. No tenía nada que ver aparentemente, aparentemente no tenía nada que ver con mi carrera. Era un sector completamente de ingeniería informática. Se hablaba argumentos relativos a la fibra óptica y todo, argumentos que estaban lejanos. Y no solo, era un sector completamente dominado por la presencia masculina. Mujeres prácticamente no existían.
Me recuerdo ahorita el primer curso que me mandaron al Politécnico de Milán, a hacer un curso. Por una semana estuve en Milán haciendo este curso. Les estoy hablando de, no crean que fue hace 50 años, digo, tampoco estoy, estamos hablando aproximadamente, era en el 2000, Ok, en el 98, 99, 2000, me mandan a hacer ese curso y mi mayor sorpresa que éramos 45 personas y yo era ok, ok. la única mujer y extranjera. Y todos en el sector de ingeniería informática. Y yo era la única que no tenía nada que ver con la ingeniería. Empecé a entrar en ese sector sin darme cuenta que uno, no tenía yo la pretensión de volverme un ingeniero informático, sí tenía que tener una formación muy fuerte. Y empecé a entrar ahí, eh, pienso de haber completado una formación académica importante, eh, que me llevó posteriormente a ocuparme más de actividades relativas al, el management, digamos, a cuestiones de marketing, pero siempre era importante tener el conocimiento del sector. Oye, Ahí Pilar, empiezas a ver, Pilar, sí, en esta trayectoria, perdón que te interrumpa, sí, sí, claro. que te enfrentas a esta realidad, eh, ¿tú crees como que haya habido una evolución? O sea, ¿tú crees que efectivamente las condiciones han cambiado drásticamente o de lo que has vivido y cómo has evolucionado, crees que siguen igual o que ha habido cambios casi imperceptibles y que prácticamente una mujer tiene los mismos retos? No, yo pienso que ha cambiado y me doy cuenta ahorita. A distancia ya de 20 años me doy cuenta y lo veo. Eh, Constantemente en ese periodo se realizaban muchísimos eventos. ¿Por qué? Porque era un área nueva, un área de desarrollo importante. Empezaba digamos, en las empresas, en la industria, empezaba a completarse, a tomarse como área de interés la cuestión digital. Les comento que en la zona donde yo vivo, prácticamente en el norte de Italia se concentra, yo pienso, el 60% de la producción o el 70% de la producción industrial del país. Esta zona, de hecho, está considerada como el segundo polo industrial más fuerte de Europa en el mundo, en el área del manufacturing. Entonces ya se imaginarán la cantidad de empresas, de industrias muy fuerte. Por eso fue que también me interesó de mantenerme en ese sector, porque era una cosa completamente nueva para mí, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Lo veo ahorita, me doy cuenta quiénes son los protagonistas. Como les digo, yo en esa época era la única mujer que me ocupaba, no de cosas de ingeniería, Ok, pero al final de cuentas aprendí a hacer proyectos sin ser ingeniera. ¿Por qué? Porque adquirí el conocimiento y un poquito la experiencia del contacto diario y constante con los clientes que te expresaban sus exigencias. Se ha evolucionado completamente. Ahorita yo veo mucho más figuras femeninas desde el punto de vista de la ingeniería de los procesos, de la ingeniería informática y en todos los campos de las ciencias exactas, llamemos. Y de ahí sí me doy cuenta que hay una, no solo como antes era visto en la parte administrativa. ok, Ahorita ya es muy normal, cosa que era muy, de veras, créanme, muy raro, que yo llegaba a una empresa, para empezar, el ACT Manager era una figura que no existía en el 80% de las empresas. Y no les estoy hablando, como les digo, de hace muchísimos años. Ese rol lo recubría tranquilamente el propietario de una empresa, el director de un banco. Ahorita ya es normal que existan estas nuevas figuras y no solo, hay mucho más figuras del sector y lo vemos ahorita, la importancia que está adquiriendo todo lo que es la cuestión, digamos, del mundo digital, las redes sociales y todo, la importancia que está adquiriendo, tanto que es ahorita, en este tiempo, manejado
como un área importantísima de dirección a nivel de las políticas de desarrollo de la parte no solo industrial, sino también de la sociedad. La mujer, ¿a dónde está? Ya lo veo ahorita, no solo en áreas decisionales, sino en áreas también de competencia. Sí ha cambiado, ha evolucionado en una manera favorable, pero todavía hay mucho espacio en el que se puede crecer ahí. Comentas, Pilar, un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la cuestión donde vives. Sí, Tradicionalmente el norte de Italia, pues son xenófobos hasta con los del sur de Italia, ¿no? En el sentido de que sí, sí son un poco más en ese sentido, ¿no? Y de hecho, pues ahorita el mundo, sobre todo Europa, sobre todo los países de los que llamamos de primer mundo, pues están sufriendo una invasión por parte de otros, transnacionalidades, ¿no? Sirios, etcétera. ¿Cómo se siente, cómo se respira ese ambiente en una zona, pues que tradicionalmente tienden a ser muy cerrados en ese tema? mira, tocaste un argumento interesante porque efectivamente, digamos, en el periodo en el que yo llegué, me tocó vivir todo un proceso de ola de llegadas de muchos otros países, ¿sí? Eh, Les comento una cosa, que nosotros como mexicanos estamos considerados, primero somos pocos en el sentido que somos, yo creo que un poco menos de 6,000 mexicanos en todo territorio italiano, ¿sí? Sí, es poco porque si consideramos otros tipos de poblaciones, hablo de gente de Perú, de Ecuador, que ellos tienen una migración muy fuerte. Estoy hablando de casi 100,000 personas en Italia. Ah, Como ok. ustedes se imaginarán, nosotros los mexicanos 6,000 contra los Perú 100,000 o los de Ecuador 120,000, no somos nada. Entonces, nuestra migración, y eso lo sé porque es un análisis que sí me tocó ver en su momento, es una migración un poquito más calificada. Creo que el 80, el 90% de los que estamos aquí tenemos título de estudio universitario mínimo y el 90% somos mujeres. En pocas palabras, es una migración por amor o por familia, como le llaman. Les digo Ajá. porque salieron unos libros muy interesantes, hay unas tesis de hecho, una es una chica ibero, Edgar, Ah, ok. que hizo una tesis muy interesante y está haciendo su doctorado en la Universidad de Pisa, y le llamo la migración del amor, porque en realidad en el caso de México, el 90% somos mexicanas que nos casamos con italianos. De que Ok. vivimos procesos de migración han sido muy fuertes. Yo les hablo, por ejemplo, Albania, cuando explotaron todos los países, toda la parte del bloco de la ex Yugoslavia, que fue la división de todas las repúblicas, Ujú. nos tocaron una fuerte migración aquí. Llegaban las naves cargados con toda la gente que emigraban. Eso estoy hablando todavía en los últimos años. Recientemente sí hemos visto migraciones muy fuertes de países del norte de África, prevalentemente, y el Mediterráneo ha sido el escenario, desgraciadamente, de, el escenario terrible de la muerte de muchísimos de estos migrantes. El sueño de estos, aunque sea absurdo, no es quedarse en Italia, porque el sueño de la gran parte, de la mayoría de los que llegan aquí, es llegar a Alemania o llegar a países del norte de Europa, donde se sabe de que pueden tener mejores posibilidades. Efectivamente, ¿qué es lo que sucedió en el norte de Italia? Se generó, de una parte, un discurso que, seré muy sincera, a veces se me hace hasta práctico y cínico. Ujú. ¿Por qué? Práctico, ¿por qué? Porque por un lado se tiene se ve al migrante del norte como una migración calificada, perdón, como una mano de obra necesaria para la empresa, porque deben de saber que aquí hay una gran, como les decía, la gran producción industrial ha implicado la necesidad de ocupar fuerza laborativa en áreas en donde el italiano probablemente ya no quiere hacer. Me Claro. refiero en las funderías, ¿sí?
donde hace muchísimo calor. Me refiero hasta, por ejemplo, en áreas de limpieza, trabajos probablemente duros que el italiano común, el joven italiano, ya no quiere o lo siente que no está cubierto. Por eso que les digo que hay un doble discurso en la sociedad práctico, porque dicen, me está bien el migrante porque es fuerza de trabajo, pero no me está bien darle la ciudadanía, Ok. porque ese es otro de los elementos. No se les ha reconocido ahorita si llegan a nacer aquí en territorio italiano de proveniente, que los padres son de otro país. Hay una discusión muy fuerte en esto. Y sí, es verdad, de hecho, si lo vemos desde el punto de vista político, algunos de los partidos, prevalentemente uno, ha manejado como argumento muy fuerte la cuestión del discurso de primero los italianos y no los inmigrantes. En ese lema ha basado gran parte de su acción política, desgraciadamente teniendo muchísimo consenso, porque si veo los datos de ayer, si se llega a ir a elecciones ahorita, ese partido aliado con otro siempre de su misma área política, pueden obtener casi hasta el 48% de los votos en Italia. Wow. Wow. Oye, Pilar, ahora que mencionabas el contraste que tú ves ahora que ves que la mujer Sí. participa más, eh, quisiera yo conocer tu opinión, ¿no? Porque tú estás en una posición de liderazgo. Además, encabezas un grupo digamos, exalumnos de la Iberoamericana en Europa, ¿no? Ujú. Estás al frente de esa organización y lo haces de manera muy activa. Organizas eventos, organizas conversaciones, es decir, tienes un radar muy interesante que te permite saber, ¿no? Pulsar cómo está, qué es lo que está ocurriendo, no solamente en Italia, sino prácticamente en Europa. Esta evolución, y justamente comento eso porque basando en la experiencia que tienes y en las posibilidades de conocer otras realidades, en donde has visto que la mujer empieza a ocupar espacios, me preocupa o quisiera pensar que este fenómeno tiene dos motores grandes. El primero es el cambio de circunstancias. Es decir, esto sucede porque el mundo cambió, ¿no? Y segundo, porque la mujer ha empujado el cambio, ¿no? En donde uno es, digamos, son dos realidades o dos fenómenos que se tocan entre sí. Pero tenemos, o hay una parte de la reflexión en este sentido que apunta, no necesariamente estoy de acuerdo con eso, que dice, las mujeres no han hecho nada. Lo que pasa es que las circunstancias cambiaron. Y como las circunstancias cambiaron, entonces ahora hay que tenerlas ahí. Y déjame darte un ejemplo muy absurdo, en las empresas. Entonces, si las empresas, ahora vemos que hay mayor presencia femenina en las empresas, y me gustaría conocer tu punto de vista, lo que conoces en Europa, sobre este discurso de la equidad de género, porque es la ONU, a través de sus metas de desarrollo sostenible, de su Agenda 2030, uno de ellos, uno de los objetivos es justamente la equidad de género. Entonces, esto se debe más bien a montarse en una moda, ¿no? De política, si lo queremos ver así, mediática, empujada desde las Naciones Unidas, que los países y las empresas pues tienen que de alguna manera entrarle a esto porque estar ausente se ve mal. Pero hay estos lectores o estos analistas que te dicen eso no tiene nada que ver con que la mujer de manera decidida haya hecho algo por llegar a esos espacios. Más bien, pareciera ser desde esta lectura que les son dados. Como la ONU dijo, las empresas reaccionan y entonces busquemos qué mujeres hay para montarlas en puestos directivos y para ponerlas ahí y entonces tenemos la fiesta en paz. ¿Cómo ves tú este fenómeno? ¿Dónde crees tú que está la reflexión en Europa? Yo pienso que este argumento seguramente ha sido de gran debate y efectivamente a nivel mundial, ¿no? En cada país la sensibilidad seguramente es distinta. No cabe duda que el liderazgo en la discusión, y no solo en la discusión, sino en acciones muy concretas, hasta emisión de políticas muy dirigidas, es el norte de Europa. Estoy hablando de países como Finlandia, Dinamarca, todo lo que es el norte. Seguramente Suecia llevan políticas donde
la paridad de género, entendida también como la capacidad de la mujer de expresarse en, todos su, en todas sus acciones, como una persona que da una gran aportación a la sociedad, no como una moda. Cuando se supera esa barrera también de concepto y mental, te puedo asegurar que los resultados se ven. Y no vayamos lejos. Basta ver datos económicos, bien simple. Por eso créanme que en este argumento entré, no digo de casualidad, por una curiosidad, un interés, por la maestría, la hice, y de ahí me di cuenta que no tenía nada que ver con posiciones de feminismo, no Ok. tenía nada que ver con argumentos de la debilidad o al pobre de la mujer, todo lo contrario. Empezamos a ver desde cuestiones, llamémoslas hasta de productividad, Ok. el mercado del trabajo, el mercado de la producción, el mercado social. Hasta ahorita, si ustedes quieren ver en el escenario que vamos de pandemia, vi un análisis muy interesante sobre el rol de la mujer en esta pandemia. Ujú. Y no es por hacer una diferencia, decir que somos mejores, es por datos muy concretos, ¿sí? Eh, eh, por eso digo que detengo que esta discusión, al menos aquí en Europa, es presente, pero se ha superado algunos argumentos. Se hubiera preferido que no fuera necesario emitir ciertas leyes, como por ejemplo en Italia, que se emitieron las famosas leyes de la cuota rosa, que quiere decir la representación de la mujer en la política. Hubo necesidad de implementarla porque si no, no había una representatividad política de la mujer en los espacios de la democracia. Yo hubiera preferido que no hubiera existido esa necesidad, que fuera natural en los partidos, en los movimientos. Se tuvo que hacer para dar realmente un mayor equilibrio. Debe de haber una representación superior del 40% de la mujer en los candidatos, en los puestos de elección popular. Ahorita se están llegando también unos cambios en los consejos de administración de las empresas. Ahí también se han emitido normativas, leyes para dar más espacio a la mujer, pero no por una cuestión de decir, bueno, sí, estoy cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030, estoy cumpliendo con lo que me dice la ONU, ok, le pongo palomita, ya lo hice y me califica. No, realmente se ha visto, repito, son los índices de productividad de un país. Y no solamente lo digo en la iniciativa privada, les comento porque en esto hemos estado trabajando un poco lo que se llama el bilancio de género, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Esto es solo exclusivamente para la administración pública. Son medidas, instrumentos que dan la posibilidad de analizar hasta la parte económica, la gestión económica de una administración pública, iniciando, por ejemplo, desde un pequeño consejo municipal, Ok. desde una presidencia municipal. Y estos son planes que se están metiendo y se están instalando, digamos, existe la ley, pero se están empezando a implementar. Primero a nivel de las presidencias municipales, después se va al nivel lo que sería aquí la región, Ujú. y luego a otros niveles de las secretarías, ¿no? En muchos lados se ha visto, por ejemplo, desde el punto de vista de la aportación en términos de productividad de una mujer, ¿sí? Háblese del sector de industria, del sector de los servicios, del sector por ejemplo, también de la hospitalidad, ¿sí? Ahí son datos muy concretos que hablan que el papel de esta gran parte de la población que representa en el caso de Italia, pues el 49% es muy importante. La pandemia lo ha hecho ver, ha generado un gran problema, un gap realmente. En este año se ha visto que realmente las más afectadas en este periodo hemos sido las mujeres. ¿Por qué?
cuando no se tienen las políticas sociales necesarias para apoyar a un núcleo familiar, en muchos lados dices, bueno, si uno tiene que ir a trabajar, se va a trabajar el esposo y se queda la mujer en su casa, ¿no? Ujú. Ahorita se están implementando medidas importantes para priorizar el regreso de la mujer a su actividad productiva. ¿Por qué? Porque se ha visto que sea también en la ciencia una gran aportación que se tiene. Pero repito, yo pienso que este argumento, que es de gran debate, en ciertas cosas un poquito ya el debate ya superó, digamos, de que se sabe muy bien que no es una cuestión solamente de una posición ideológica, de una cuestión de dar una respuesta a institutos internacionales como para decir estoy alineado a las políticas, es una necesidad de productividad, es una necesidad real, objetiva. Ok. Y no solamente aquí en Europa, ¿eh? Les comento una cosa que me llamó mucho la atención y regreso a México. Participé a la ceremonia de egresados de la Ibero y me llamó la atención los datos que emitieron al final. Lo dijeron muy rápido, pero me vi el video de esa ceremonia. Me llamó mucho la atención porque, no sé, de los 2000 jóvenes que fueron egresados, aparte de que el 50% eran mujeres, quienes habían obtenido los mejores puntos, los quienes habían obtenido las becas, quienes habían obtenido la mejor competitividad y toda una serie de cosas, el 90% fueron mujeres. El ¿Esto qué 90. quiere? En la Ibero, ¿eh? Ahorita en la última ceremonia, en la precedente ceremonia de egresados. Me llamó mucho la atención ese dato, porque es ahí cuando el análisis de estos datos te debe de servir para implementar y orientar otro tipo de políticas, es decir, no es una cuestión de hacer una diferencia de género, es una cuestión de que realmente, y esto lo hemos visto en medicina, en economía, en sociedad, es indispensable hacer estas diferencias porque físicamente no somos iguales. Ya desde ahí partimos de un concepto, pero el desarrollo de esta diferencia física debe traducirse en políticas que de veras sean capaces de ver que la mujer tiene una gran aportación, no nada más es un eslogan y no nada más es cuestión de feminismo. Créanme que es último de mis objetivos. Es realmente que existe una gran aportación en todas las áreas de las esferas de la vida. Ujú. Pilar, en cuanto al tema de ser mujer en este tipo de casos, ¿no? En cuanto al tema de llegar allá en este turismo del amor, me encantó, no turismo, perdón, migración del amor, ¿no? Migración del Migración amor. del amor. Me encantó esta definición. Pues obviamente estás hablando de cientos de mujeres, miles de mujeres que están allá, pues obviamente en un mercado que empiezan a desplazar tanto a los locales como a las locales. Yo siento que Italia no es un país pues mucho más afín a nosotros de lo que podría ser una Alemania, una Francia, etcétera. Sí, claro. ¿Por qué? Por la forma en que son ellos, ¿no? Digo, es algo que yo supongo, porque no he hecho el estudio, no los conozco a fondo. ¿Cómo sientes tú la recepción, sobre todo de la gente, de los hombres, que sienten que de repente llegan mujeres y mujeres extranjeras a colarse a un mercado de trabajo y obviamente a pelearles esas disposiciones? Porque además lo que comentabas ahorita de la Ibero me llamó mucho la atención. Tuvimos una plática hace muy poco, Edgar, con una persona que se dedica precisamente a este tema. Y lo que esta persona decía era, oye, nos están pidiendo un sexo. Yo dije, pues ya están de machistas pidiendo hombres, ¿no? No, estaban pidiendo mujeres. La Sí. gran exigencia que les hacen es que sea mujer. Entonces, pues aquí está ocurriendo algo que no estoy viendo yo o que a lo mejor tú has visto más de cerca por allá. Tú platícanos, ¿cómo ves este tema? No, bueno, seguramente,
la percepción cuando yo llegué, yo estoy pensando cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cuando yo llegué, seguramente, ya sabes, el hecho de ser extranjera, te ven, te empiezan a preguntar, eh, no digo que tienen dudas de tu grado de escolaridad, pero empiezan a ver de que realmente tienes una educación distinta, ¿no? Y empiezan a ver la diferencia. ¿Por qué se los digo? América Latina, cuando hablan de América Latina, porque pues un poquito nos metían a todas juntas, con las cubanas y todo. Después ahí yo pienso que ellos mismos se dieron cuenta de la diferencia cultural. No es por hacer una diferencia entre países, pero la migración sí es muy distinta. Eso Ujú. sí, hay un fenómeno muy particular. La migración que existe por país es muy distinta. Y repito, la nuestra mexicana, casi todas tenemos como mínimo la licenciatura, como mínimo, ¿sí? A diferencia de otros países. Por ejemplo, Cuba, desgraciadamente la primera migración fue connotada por una migración no necesariamente por amor. Ahí sí fue por la necesidad de muchos jóvenes cubanas que querían salir de su país y se casaban igual con señores de 70 años, 80 años, siendo ellas unas jovencitas. ¿Cómo se vive esta diferencia? Y más que nada que yo entré en el mercado del trabajo a la semana de haber llegado a Italia. Wow. Yo entré muy rápido, no estuve inactiva poquísimo. Nada más tiempo de llegar, me di la vuelta, vi cómo era la situación y dije yo, no nací para estar en mi casa. Y empecé a trabajar luego. Con los retos, uno, de hablar del cambio de lenguaje, seguramente, perspectivas de estilo de vida completamente distintas, te das cuenta de estilos de vida distintos. Eh, en, cuando entré a trabajar en este sector, que es demasiado técnico, te das cuenta que uno, la mujer no digo que era vista rara en este sector, pero sí era. Luego llego yo hablando un medio itañol, porque esa es la verdad. eh, Me llamó la atención. La verdad sí tuve cosas muy positivas, pero también tuve situaciones un poco disgustosas o negativas. Como decías tú, Armando, no de racismo, exactamente, porque voy a ser sincera en lo que respecta a mí, yo nunca tuve ningún trato racista hasta ahorita. Más que nada fue el hecho, sexista, diría yo. El hecho cuando me vieron llegar, me acuerdo perfectamente que llego, con el gran director del área informática de un hospital muy grande. Lo primero que me ve y me dice: "Ah", dice, "tu empresa bien que sabe que ahorita para cerrar un contrato tiene que mandar a una mujer, y más si es una mujer caliente de América Latina". ¿Eso te Ese dijo? me lo dijo en italiano, Wow. me Qué lo dijo en cosa, italiano pensando que yo no entendía el italiano. qué Yo recepción no tan dije buena. nada, yo cuando oí le dije: "¿Sabe qué? Creo que nos equivocamos". Regresé a la empresa, comenté con los 2 socios, comenté lo que había sucedido. La verdad me gustó mucho la manera en cómo actuaron, ahora sí, la dirección de la empresa. Mandaron una carta de queja al hospital de cómo me habían tratado. Al día siguiente me hablaron del hospital diciéndome que ese tipo de comportamiento no lo podían aceptar en su hospital con ninguno, y se disculpaban por parte de la empresa, ¿no? Esa persona la cambiaron, no entro en cuestiones laborativas, sé que la cambiaron de funciones, Ujú. yo no la volví a ver, me la volví a encontrar 7 años después, 8 años después, pero por un evento que no tenía nada que ver el trabajo. Apenas nos encontramos, lo primero que hizo, iba con su familia, con su esposa y con su hijo. Lo primero que hizo, me acuerdo muy bien porque fue una escena así, fue de ir a buscarme y pedirme disculpas después de 7 años, Okey. ¿sí? Ahí me di cuenta de que le costó trabajo digerir porque sé que lo cambiaron de funciones. No, ya no tuvo nada que ver con la actividad que hacía antes. Creo que lo mandaron a actividades administrativas.
De ahí me di cuenta que tiene que haber un cambio seguramente de mentalidad que debe irradiar de la parte directiva, pero también tiene que venir de las personas, ¿sí? La función de la mujer en muchos lados eh, siempre había sido, y ha sido vista solo en actividades meramente administrativas, de secretaria y todo. Pues estoy hablando de una Italia que ha tenido que emigrar de pensamiento. No crean que es todo avanzado en Europa, ¿eh? No crean que por ser Europa todas las ideas y los conceptos están a la última moda, ¿no? Ha tenido que evolucionar mucho. Aquí en el norte ha evolucionado con pasos gigantes, muy rápido. ¿Por qué? Porque se ha visto en la necesidad. Es una zona que se ha abierto al mundo, que exporta el 70% de lo que genera, va al mundo, y se ha tenido que abrir en todos los aspectos. Y de ahí yo pienso que en los últimos 15 años ha cambiado completamente el panorama. Y si es verdad, piden a las mujeres en actividades porque saben que tienen más capacidad hasta de resiliencia. Si logran transformarse, logran aceptar más los retos, saben. eh, Me llamaba mucho la atención una empresa que hacía ver un video aquí en Italia y que decía que es verdad, que habían contratado a una señora que por 2 o 3 años se dedicó a su familia y la decidieron contratar. ¿Por qué? Porque en esos 3 años no es que no hizo nada. Ella hizo la manager, ella hizo la controladora de recursos humanos. Obviamente tenemos que traducir estas cosas en ámbito familiar, que ella logró hacer todas las actividades que se hacen en una empresa, pero lo hizo en el interno de su casa. Dijeron, esta señora en 3 años que se dedicó a su familia logró recubrir todas las posiciones. Se ocupaba de compras, se ocupaba de eso, entonces sabe lo que quiere decir administrar una empresa en pequeño. Este video lo hicieron exactamente de manera simpática, pero para hacer entender que hasta la gestión de una casa, de una familia, es un buen inicio para poder administrar una empresa. Y que no es cierto que la vida familiar no te da, a la mujer en particular, no te da las pautas para desarrollarte profesionalmente. Obviamente estamos hablando de mujeres que tienen una profesión, que por el nacimiento de un hijo a lo mejor se retiran de su actividad por 2 años o 3, ¿no? Sí ha habido un cambio de perspectiva. No les digo que fue fácil al inicio. La desconfianza, la mejor que existe en algunos lados sobre el papel, sobre que te llegue una mujer a proponerte ciertos proyectos, te ven con desconfianza al inicio. El hecho que a lo mejor no hable su idioma al 100%. Les cuento que hasta anécdotas de escritura de los mensajes, algunos simpáticos, otros no tanto, pero esto te hace ver que, como les digo, esta apertura que ha habido en esta zona de Italia por una cuestión de necesidad de abrirse al mundo, de generar business, se dieron cuenta que no les importa si viene de China, de África, de otras partes del mundo, se han abierto. Les doy un dato que eso me ha llamado también a mí mucho la atención. En nuestro sector de la Information Technology, eh, gran parte de las mujeres con una gran competencia en el sector específicamente, muchas vienen de la India, ¿sí? Sí, claro. Vienen de la India, de países hasta de Afganistán. Les diré que son gente con una competencia impresionante, Sí, sí, sí. y son muy bien recibidas. Pilar, para cerrar, me gustaría llegar contigo a una última reflexión para las mujeres, hablándole a la mujer, sobre todo latina, que está trabajando en una empresa. Ujú. Escuchándote, podríamos decir, no hagan nada, espérense sentadas a que la necesidad económica haga que la dirección de la empresa donde están entienda que si se vincula al mundo, ya lo hicieron, porque la necesidad económica los va a obligar. Ese es como una caricatura de un papel absolutamente pasivo. Entendiendo las diferencias culturales y que desafortunadamente gran parte del sector empresarial mexicano
de empresas mexicanas que se abren al mundo, que compiten, que hoy tienen presencia en Europa y que yo te podría decir, porque las conozco muy bien, conquistaron el mundo, ¿no? Se siente un orgullo ver cómo la bandera mexicana se clava en un territorio extranjero de manera empresarial. Y entonces es Claro. el management mexicano el que le dice al mundo, nosotros sí sabemos hacer las cosas, ¿no? Ese es un mensaje. Pero lo que he encontrado es que estas empresas tienen una cultura totalmente local. Yo podría decir, inclusive, y lo voy a decir sin temor y haciéndome responsable de todas mis palabras, ranchera, ¿no? En temas de género. Es Sí, decir, es probable, es todavía muy probable. yo te puedo decir que, es más, déjame ser más drástico, ¿no? Estoy seguro porque Seguro. las conozco y estoy hablando de varias y no solamente estoy hablando de una zona en específica del país. Es como esta parte del estilo del management de ciertas Mm. empresas mexicanas que no entienden muchas cosas aún, pero están cambiando. De tu experiencia, Pilar, ¿qué le queda a la mujer por hacer? Es decir, para no llegar con este mensaje de espérense una generación más a que la dinámica económica cambie la empresa porque verán que ahí viene, es cuestión de tener paciencia, sino esta generación de mujeres jóvenes que están entrando, que se están incorporando, que te pueden ver a ti como un ejemplo de una persona que fue, que tuvo familia, que además ha sido capaz de tener familia y ser exitosa profesionalmente, es decir, no hay ningún problema ni ninguna competencia entre un rol y el otro, que además estás metida en varios temas, que estás liderando varios temas, eres un ejemplo, ¿no? O sea, nos gusta o no nos gusta y sin falsas modestias, por lo pronto para el grupo al que perteneces y al que puedes llegar, tú eres una historia que hay que contar. Entonces, dentro de esta historia que podemos complementar, ¿qué le dices a esta mujer joven que está empezando, que hoy por hoy tiene la bandera feminista puesta? No conozco una relación que yo pueda tener por amistad, por cuestiones familiares, de personas que tienen ahorita 25, 30 años, que ya están incorporadas en el mundo laboral, que no tengan puesta la camiseta feminista. Es muy complicado encontrar una que no lo sea. No importa si es la vertiente que sea, ¿no? ¿Qué les dices a ellas? ¿Qué es lo que hay que hacer para que estos cambios sucedan? Yo pienso que, más que nada, la primera cosa hay que creer en uno mismo, en creer las capacidades y ahora sí que saber demostrar su competencia. La competencia profesional, créanme, en donde yo he tenido la oportunidad de ver, eh, y por eso digo que tengo mucha confianza que hay un cambio de mentalidad muy fuerte en esto, por lo mismo de las exigencias de abrirse un poco al mundo y no solo, también ya por una consuetudine que entra, pero que está entrando también en Europa en un ámbito que para mí es importante, que es a través de la educación. Pero no hablo solo de la educación a nivel universitario. Veo con mucho agrado que lo introducen ya en niveles básicos de la escuela, donde se les aplica a los niños, a los jóvenes, esta idea de, de que cada jovencito, cada niño tiene un gran valor como persona, ¿sí? Sea hombre o sea mujer. Yo pienso que los jóvenes de hoy tienen, tienen delante de sí una serie de desafíos muy importantes. Eh, Uno de los elementos que ahorita se está volviendo, que hace más fluida esta cosa es el utilizo también, por ejemplo, de los espacios, que la tecnología está abriendo en muchos campos, ¿sí? Pero más que nada es la capacidad de la persona y de de las jóvenes en distintos sectores, de poder expresar sus competencias a nivel humano y profesional, en cualquier campo. Y de siempre creerlo, ¿eh? Yo lo veo. Yo estoy hablando aquí un poco de Europa. En el norte de Europa, créanme que estos argumentos no digo que están superados. Ya lo ven como algo normal, Ok, es una normalidad. Tal vez en países un poquito más mediterráneos como España, Italia, Grecia,
en estas cosas todavía hay mucho que ver y efectivamente hay una diferencia entre el norte y el sur del país. Y lo vemos en los datos. En el sur de Italia, por ejemplo, la desocupación femenil es mucho más alta que aquí en el norte. Ok, Por eso yo le digo a una joven que les comentaré que me escriben muchos, ¿no? Algunas hasta universitarias o no, que me dicen, me quiero ir a Italia o me quiero ir a Europa a trabajar. He visto muchos casos de veras de jóvenes que han venido, han estudiado, probablemente han trabajado en cosas sencillas que no tienen nada que ver con su carrera, pero lo importante es no dejar el objetivo que se tienen, porque la verdad los espacios de realización existen. Cuando tú tienes la competencia profesional, te viene reconocida. Cuando tú sabes afirmar esta competencia y brillar en lo que tú necesitas brillar, viene reconocida. Digamos que esto sí es una cosa que yo lo veo eh, más que nada en el sector privado, donde he tenido más la oportunidad de trabajar. Ahora sí que no deben de seguir adelante y creer en este objetivo. Y no es el hecho de que tiene que haber necesariamente una transformación en la apertura al mundo de la empresa. Ya existe un proceso de cambio al interno de las empresas y yo lo veo que casi todos reconocen efectivamente esta capacidad de la mujer de poder administrar en manera casi contemporánea distintos argumentos. Es una capacidad física también. No con esto quiere decir que somos más fuertes, ¿no? Quiero decir de que efectivamente una joven debe, en resumen, creer y aportar adelante estos valores y sus objetivos. ok. De no cansarse de seguir estos objetivos y que hay espacio y que sí se puede. Pero en esto también implican luchas continuas. Yo nunca me he metido en el mundo de los sindicatos, pero también aquí me llama mucho la atención que las grandes líderes han sido mujeres, ¿sí? No es acaso de que grandes conquistas del sindicato han sido obtenidas por mujeres. Y hay muchísimos benefits para la mujer trabajadora, pero esto se ha obtenido desde el momento en que se entiende qué quiere ser una mujer que trabaja, cuáles son sus necesidades, ¿sí? Y es importante también el rol de los sindicatos. El sindicato tiene que ser visto como una parte productiva. Hablo en el mundo de, una parte productiva y propositiva. Por eso digo de que el rol de la mujer debe de ser siempre considerado desde conceptualmente en este sentido. Espero de Ok, haber respondido un poco, ok, si no no, bueno. me alungué mucho. No, está claro que quizás la conclusión sea, está en sus manos, ¿no? No es un tema nada más circunstancial, claramente lo has marcado. Es una combinación de todo lo que está ocurriendo y este es el momento para hacerlo. Es decir, hay ojos que prestan la atención y hay quizás mucho más voluntad de la que había cuando tú empezaste. Pues Pilar, Sí, muchísimas claro. gracias por Ha tu tiempo. cambiado, se ha Sí, claro. transformado, no cabe duda. Se ha transformado, la sociedad se ha transformado, la presencia de la mujer en todas las esferas decisionales, productivas, de servicio, es evidente y su aportación a la economía es evidente. Sin duda. Lo repito, con la pandemia se vio la diferencia Sin duda. que las primeras que fueron afectadas en muchos casos fueron mujeres que decidieron en muchos casos renunciar al trabajo por quedarse en la familia y se ha visto en un doble sentido también, porque también analizando, se veía, por ejemplo, que la mayor parte de los servicios generados era por las mujeres, me refiero a enfermeras, técnicas de laboratorio, muchísimas, las enfermeras se está hablando de casi un 60%, ¿sí? Técnicos de laboratorio, una gran parte. En médicos también,
hay una parte muy alta de médicos que se ofrecieron voluntarios. Hay algunos que ya estaban jubilados. El gobierno hizo un llamado para poder enfrentar esta situación de emergencia sanitaria y respondieron muchísimos, la mayor parte eran mujeres. Por eso digo que la diferencia también se vio. ¿Y no acaso que cuando resultó, como ustedes lo saben, cuando se generó la situación, por ejemplo, del primer caso en Italia, que en sí fueron unos chinos que llegaron por turismo, quienes encontraron y quienes identificaron el virus en Europa, fue todo un equipo de investigadores y todo compuestos por mujeres. Ahí se descubrió, por ejemplo, por eso les digo que también hay una cuestión de también, hay espacios donde todavía se tiene que crecer, por ejemplo, la igualdad de salario, ¿sí? Es otro argumento donde también se tiene que crecer. En el caso de la pandemia se descubrió que este gran equipo de científicas quienes descubrieron el virus en estas personas y que lograron aislarlo, estudiarlo y de ahí generar miles de estudios, eran un equipo de 5 o 6 mujeres científicas y se descubrió que eran, como se les dice aquí, que no tenían un contrato bien establecido, una relación contractual bien establecida. A lo mejor lo tenían por un contrato por 2 o 3 meses. Y eso lo descubrieron ahí, o sea, ahora sé que una parte importante que ahorita es vital para nosotros, como fue la generación de ese tipo de investigación, fue generado por este grupo de grandes científicas que ya tenían 5 años trabajando con renovación de contratos, en algunos casos cada 6 meses, en otros cada 3 meses. Entonces, para muchos era a veces difícil hasta planear su vida, ¿no? Como sabes, cuando no tienes un, un sistema un poquito más estable. O sea, Por finalmente eso, esto expuso esa situación. Es decir, aún así, con todo y lo que haya dicho la ONU y con todo lo que está pasando, no fue sino hasta que llegó la pandemia que expone estas situaciones de todos los contratos problemas. precarias, ¿no? Y Sí, vergonzosas. Es decir, güey, ¿por qué tú sí tienes ese tipo de contratos y los otros no? Wow, o sea, exacto. hay mucho por hacer. Entonces, esa es la gran lección que nos dejas. Y bueno, quisiéramos seguir insistiendo contigo en esto y aprovecharte, Pilar, tú que estás allá, que abrevas de otra cultura, que puedes tener otras lecturas distintas y poder enriquecer esta conversación. Por lo pronto, te agradezco muchísimo que nos hayas Gracias. dado algo de tu tiempo, de tu aprendizaje y queremos seguir en contacto contigo para que nos cuentes, bueno, pues esta, digamos, oportunidades de intercambio de ideas, de datos con la comunidad que hoy diriges. Entonces, Pilar, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias por el espacio y estoy segura que habrá otras oportunidades en otros argumentos. Hay mucho todavía. Oh, sí. Seguro. Oye, Pilar, nosotros somos conexionistas y como tal nos gusta conectar. ¿Cómo Qué conectamos chistoso, contigo? ¿por qué conexionistas? Se trata de hacer conexiones esta vida, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo claro. conectamos contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, la verdad uso pocas, Facebook, Instagram, Twitter lo uso poco, te voy a ser sincera, más que nada para consulta. O sea, checo lo que hay, Ah, snapeo, ok, veo, ¿sí? bueno. Las clásicas, digamos. O sea, si alguien quisiera establecer el contacto contigo, conectar contigo, es tu correo electrónico lo que es más importante para ti. Sí. Bueno, sí, bueno, realmente es el canal más oficial, digamos, donde más checo. Ok. Y cuál Es es tu que, ¿sabes correo? qué chistoso? No tengo nada contra las redes, pero efectivamente lo hemos visto ahorita con todo lo que ha sucedido, uno se da cuenta que eh, analiza la importancia que ahorita es la gran, las redes sociales se ha vuelto la cuarta fuerza, la quinta fuerza realmente, en la democracia prácticamente, se deciden muchas cosas ahí. Ahorita es inusual, me llama la atención de que ahorita lo veo aquí en Europa, que si deben de hacer un comunicado todos los líderes, lo meten en las redes sociales. Y es ahí cuando Sí, tú Claro. analizas. Yo pienso que ahí habríamos sí, sí. un tema completo.
Entonces, tu correo es por ahí. Si hay gente que nos ve y que de repente quisiera contactarte, es lo que funciona más? Digamos que es lo que utilizo un poco más para cuestiones más institucionales. Ok, Perfecto. Pues ok. muchas gracias. Y nosotros Gracias. nos pueden conectar a través de Twitter, somos @conexionistasmx, en Facebook Conexionistas MX y en YouTube nuestro canal se llama Conexionistas México. Y recuerden, en iVoox y también en Spotify tenemos todos los podcasts de Conexionistas. La música que estamos escuchando de fondo es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en su canal de YouTube, Alejandro Saborit. El diseño de Sofía Reynoso, ella es Sofía Reynoso, diseño gráfico en Facebook y @Sofía Reynoso MX en Twitter. Yo soy Armando Reigadas, muchas gracias.